Buenas tardes. Me encuentro con Salvador Martín, licenciado en Geografía por la Universidad de Salamanca. Pensamos que entrevistando a don Salvador podemos encontrar una perspectiva diferente y más enfocada al clima en relación con el trabajo que nos ocupa. Así podemos tener una visión psicológica y otra geográfica para poder compensar e interrelacionar ambas. Bueno, la primera pregunta es, ¿crees que el clima influye en la conducta humana? Bueno, buenas tardes. A ver, el clima, sí, sin duda el clima influye en la conducta humana. Hay algo que nosotros hemos llamado siempre determinismo geográfico y nos viene a explicar cómo el vivir en una zona en concreto o el haber nacido y pertenecer a un lugar geográfico concreto, pues eso va a determinar una serie de conductas humanas. Lo que pasa es que al hablar de determinismo geográfico no hablamos solo de clima, no hablamos de cuestiones socioculturales y cuestiones económicas también, donde todo, claro, influye mucho más que lo que es solamente el clima. Pero el clima también tiene su parte de influencia, ¿no?, de importancia. Y concretando más, ¿hay algún caso real que usted conozca en el que el clima haya sido decisivo para la conducta? Sí, hay casos concretos o ejemplos donde podríamos ver cómo el clima influye en la conducta. Yo tengo un amigo que es funcionario de prisiones y hablando con él me ha comentado que en las noches de verano, por ejemplo, cuando aprieta más el calor, pues los casos de violencia, agresiones son mucho más frecuentes. Entonces está claro que de alguna manera influye. Cuando sin embargo a lo mejor las noches de invierno, de frío tal, pues siempre son más tranquilas para ellos. Luego hay otros casos, por ejemplo, hablas con cualquier comerciante en la calle y te van a decir que las ventas son mucho mayores en días cálidos, ¿no? Cuando el tiempo es bueno, soleado, pues venden más y el negocio va mejor que cuando está lloviendo, o en fin. Y habría más, por ejemplo, también otro caso curioso de una maestra de preescolar me explicaba cómo los días que había borrasca o bajas presiones, digamos, les afectaba a los niños mucho, ¿no? Y cuando viene un día de estabilidad, pues están en general en el aula mucho más tranquilos y esas cosas, claro, a los niños que no tienen esa capacidad de soportar la presión de un trabajo como un adulto, pues se ve más palpable, ¿no? ¿Y cree que están bien caracterizados? Es decir, que si son válidos los estereotipos que nosotros tenemos sobre el norte y el sur de España. Sí, yo creo que siempre los estereotipos, cuando se habla de ellos, cuando el río suena, agua lleva. Y está claro que el carácter, la conducta de las personas, por ejemplo, en el sur, pues es muy distinta a la del norte o a la de Castilla. Bueno, en el sur siempre se ha dicho que se vive más en la calle, que siempre hay como más alegría y sobre todo, y también, por otra parte, se les tilda de vagos, pero bueno, podríamos decir que sin duda el calor afecta a la galvana, a la pereza, y eso está claro, cuando el calor aprieta mucho, es que no hay ganas de actividad. Y al contrario, las personas del norte siempre se las ha considerado más trabajadores, más introvertidos quizás, viviendo más en familia o más en casa que no en la calle. Incluso la religiosidad se vive de otra manera. Si vives una Semana Santa en Sevilla, se vive de manera muy distinta a como se vive en Zamora, en Castilla, con ese frío que hace normalmente en la época de la Semana Santa, cómo se vive una religiosidad muy distinta. ¿Y ha escuchado usted alguna vez hablar del trastorno afectivo estacional? Pues sí, algo referente a eso sí que puedo anotar un caso muy curioso. Mismamente el año pasado en Galicia tuvieron un invierno muy lluvioso,
donde enlazaron 2 o 3 meses de lluvias constantes sin dar pausa, vamos, sin dar tregua. Y se constató, y esto salió en los periódicos, que se dispararon el consumo de ansiolíticos y de antidepresivos. O sea que está claro que afecta al ánimo de las personas. Y finalmente, ¿cuál cree usted que es el lugar idóneo para tener una buena salud mental y poseer de felicidad? Bueno, eso es complicado. Yo creo que cada uno, cuando nacemos y hemos vivido en un sitio, nos adaptamos y queremos, siempre tenemos un apego a esa zona. Decir, donde hace bueno, en las Islas Canarias, yo pues, por ejemplo he oído que también allí el índice de suicidios es tan alto como muy alto, más que en estas estaciones nuestras o en estos climas nuestros que son más fríos y hay más cambio estacional. Allí a lo mejor la monotonía tropical hace que, yo qué sé, de qué manera afecta que el índice de suicidios. Luego en Suecia, por ejemplo, en los países nórdicos, en los inviernos tan oscuros también parece que hace que se disparen los suicidios. Como ideal para vivir, cambiar, yo creo que viene bien viajar, cambiar un poco de lugar y bueno, donde uno se adapte mejor. Luego, las personas también tenemos distintos gustos. Hay personas que nos gusta el invierno, nos gusta las zonas frías, y otras personas que, sin embargo, incluso por salud, porque hay personas que les afecta la humedad o el frío a los huesos y encuentran el bienestar pues en una zona más cálida. O sea que cada persona también puede encontrar su lugar en cualquier punto de la Tierra. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y atención prestada. Pues de nada.